Hola, bienvenidos a las conversaciones insensatas de los días martes. Un gusto estar con ustedes. Agradecemos el que estén con nosotros platicando. Les pedimos, por favor, que sigan participando, que sigan dando sus puntos de vista, que nos enriquezcan entre estas pláticas. El día de hoy vamos a hablar sobre las esposas seductoras y este tema es demasiado interesante. La semana pasada hablamos un poquito, tratamos de tocar un poco el tema de esto. A mí me parece sorprendente en la manera personal cómo cómo es como entre hombres y mujeres nos relacionamos o entre parejas también, en qué punto o por qué tendría que pasar. Y cuando ya tenemos un matrimonio establecido, cuando ya estamos juntos, de repente pasa el tiempo y la cosa ya se vuelve monótona, aburrida, como si la mujer fuera un regalo para el hombre y de repente ya le aburrió, ya no le parece interesante, ya y es solamente un objeto por ahí que está parte de la relación. Y la mujer se vuelve esta esposa cuidadora que se vuelve algo como multiusos, cuida, atiende, alimenta, etcétera. Pero me parece demasiado triste ver cómo el hombre pierde rápidamente el interés y las mujeres empezamos a hacer circo, maroma y teatro para captar su atención nuevamente, lo cual es bastante preocupante. Buenas tardes, doctora. ¿Qué opina con este tema? Hola, ¿cómo están? Qué gusto estar con ustedes nuevamente. Y este tema interesantísimo porque nos lleva a repensar en nuestra relación de pareja y sobre todo matrimonial. Aparentemente es un tema tan coloquial que la gente está casada o vive en pareja y le parece tan normal todas las prácticas de actividades que desarrollan que las mujeres en especial no se detienen un momento a reflexionar acerca de su propia vida y de su relación con su pareja. Entonces, esto nos ha motivado a Elsa y a mí a pensar qué se necesita para continuar en la vida matrimonial. ¿Es necesaria la seducción? ¿Es necesario el erotismo? Y bueno, pues justamente de eso vamos a hablar hoy. Exactamente. Espero que todos conozcan, bueno, hemos visto la mayoría de la película Arráncame la vida. Es de un libro, una novela de una autora, Ángeles Mastretta. Yo de una manera personal leí el libro y porque te acerca más, te imaginas, lo pareciera que lo estás viendo en escenas, unas escenas en tu cabeza con los personajes que tú quieras. Pero había una parte del libro en que esta mujer se casó con un general de alto rango, etcétera, de aquellas épocas, obviamente, si estamos hablando de estas épocas post-revolución, pues hablamos de una mujer que se encargaba de un matrimonio con infidelidades, con otros hijos, que estaba a cargo también de una casa y cumplía todos estos estereotipos que nos piden. Pero había una parte en que ella se expresaba y decía, yo no sé qué soy un objeto, soy una silla, soy un sillón, soy la cocina, soy la olla, yo ya no sé qué cosa sea. Y a mí me impactó demasiado leer esto de qué nos pasa a las mujeres para sentirnos ya ni siquiera un objeto. Ya no sabemos qué cosas somos, cuál es nuestra función ahí. Esa es la principal decadencia, no del matrimonio, no la destrucción del matrimonio, sino la destrucción de la esencia y de una mujer entera. Sí, 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 efectivamente. ¿Cuáles son las razones por las que esta relación empieza a morir, a volverse grisácea hasta terminar oscura? Y entonces la mujer vive un desencanto de sí misma, un desencanto de su esposo, un desencanto de la vida, a tal grado que el sufrimiento y la desolación privan sobre ella.
Y entonces es como tú dices, ni siquiera la identidad está resguardada, a tal grado que se pregunta una, ¿qué soy? ¿Un mueble? ¿Una silla? ¿Una piedra? ¿Qué soy? Es una pregunta totalmente de origen filosófico, a mi modo de ver, que es la pregunta por el ser. Y que antes que ser mujer o esposa, eres un ser que tiene que tomar una posición en la existencia. La pregunta por el ser inicia, todos sabemos, por clases de filosofía básica, empieza con Tales de Mileto, en Grecia, en el siglo IV antes de Cristo. Y bueno, acompañado a la pregunta del ser, pasamos rápidamente sobre la historia a través de los siglos y llegamos al punto contemporáneo donde la mujer vive un sufrimiento y una desolación porque no es lo mismo que haber vivido en tiempo de las brujas, donde fueron perseguidas y quemadas en la hoguera por sus saberes, por sus prácticas mágicas, etcétera. No, hoy, aunque la mujer sea un poco hechicera, un poco mágica, un poco creativa, de todos modos está confinada a la silla del olvido. Y ese es el gran problema de cómo en estas relaciones de géneros y de parejas, eh, el infortunio de las mujeres es muy grande porque tienes 30 o 40 años de matrimonio y entonces la pregunta fue, ¿en qué punto del tiempo empecé a convertirme en una silla o en una piedra? ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Qué es lo que se apagó? Que la propia mujer se pregunta a sí misma, ¿no? Exactamente, es la nostalgia de dar vuelta hacia el pasado, de mirar un poquito y darte cuenta de que tenías sueños, de que tenías metas, de que tenías muchos planes a lograr y que de repente algo cambió. Yo recordaba que una mujer dijo, es que yo tenía planes, yo tenía ilusiones y de repente, lo voy a decir tal cual ella dijo, llegó este idiota con su anillo y me dijo, ¿te quieres casar conmigo? Y yo grité, sí, sí, sí. ¿Y dónde quedaron mis sueños? Los perdí, se fueron. Y pasan los años y te das cuenta, ¿y qué tengo? ¿Y qué logré? ¿Y qué hice? Y es lo que me parece muy injusto. ¿Por qué se tendría que tomar esta decisión de o cumples tus sueños o te quedas como una esposa, la esposa de? ¿Y por qué todavía hay mujeres que deciden ser la esposa de, e incluso tener un apellido, aunque ya no se utilice ser Elsa de alguien, ¿no? Sí, pero pareciera que es subjetivo, que es así como algo que está atrás de ti. Eres la esposa del maestro, la esposa del licenciado, la esposa del ingeniero, pero siempre la mujer queda atrás. Eso me parece muy curioso. ¿Por qué las mujeres decidimos quedarnos atrás como si no pudiéramos emparejar un matrimonio con las ilusiones o los planes de vida? Sí, 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 hay una indudable renuncia a sí misma. En el momento en que te llevan el anillo y gritas, sí, 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 qué emoción, porque ya tuvimos un programa del anillo, De la... del vestido, de estos sueños completamente de origen capitalista, donde tú tienes que vender tu añoranza y tu nostalgia de sí misma por un anillo o por un vestido o por un viaje de bodas. Entonces es ahí cuando viene la pregunta, ¿y qué pasó conmigo? ¿Por qué tuve que renunciar a mí misma para tener un marido? Porque en esta sociedad, sobre todo de las clases medias, eh, la promesa de un anillo y de un vestido y de un viaje de bodas parece como la síntesis de un gran ensueño que te ofrece el mundo moderno. Y entonces el amor
en el mundo moderno está cifrado en estos 3 ejes. Pero, ¿cuánto dura eso? ¿Cuánto dura la noche de bodas, el anillo? ¿Qué temporalidad tiene como valor simbólico? Porque, bueno, puede costar muchos dólares, pero su valor simbólico, ¿dónde queda? Y un día tienes que lavar los trastes, te quitas el anillo y lo dejas por ahí, ¿no? O sea, Claro. cuando la promesa era jamás me quitaré el anillo. Pero hay actividades que rebasan la importancia de consolidar el símbolo del anillo. Entonces, así como se desgasta el anillo y el recuerdo del viaje de bodas, así se desgasta el amor y además se pierde la conciencia de sí misma. Hay una especie de vorágine muy, muy extraña que va devorando a la propia mujer y a su subjetividad. La va formateando de tal forma que, pues lo más importante del mundo es mi marido, es mi esposo. Y liga, desde qué quieres comer hasta cómo quieres hacer el amor y cuándo. Está agendado hacer el amor los viernes, porque el señor llegó ya un poco descargado de obligaciones laborales. Y entonces el sábado y el domingo es para la familia. El domingo vamos a ver a mis papás, dice él, y el sábado a la despensa, ¿no? Sí, Entonces dices, carambas, entonces el amor también se agenda, también se refiere a un calendario. Y entonces la intensidad femenina, la capacidad de amar desde un imaginario, queda restada ante las prácticas cotidianas enajenantes. claro. Digo, es muy triste ver cómo se va deteriorando esto, pero a mí me parece mucho más frustrante ver cómo mujeres que llevan esta agenda que usted nos comenta, porque me da mucha curiosidad, las esposas saben perfectamente qué le gusta comer, a qué hora le gusta comer, cómo preparar incluso su café, ¿no? Cuántas Sí. cucharadas de azúcar, qué tipo de café le gusta, etcétera. Lo que usted también comenta, cuándo, dónde y cómo quiere hacer el amor y ya. Entonces, pero hay mujeres que presumen de tener estos conocimientos y que consideran que esto las hace completas, que esto es lo suficiente para llegar al éxito, al máximo de una sociedad que está muy acostumbrada a tener este tipo de mujeres y que esas son las mujeres de éxito. Por otro lado estamos las rebeldes, las que no lo hacemos, las que no tenemos la menor idea de cómo le gusta la comida a mi esposo, es más, ni cocinamos, ni estamos en casa, y esa no es la esposa correcta. Mi pregunta es, ¿por qué no es la esposa correcta alguien que acompaña al marido? Y lo peor de todo, y repito, es frustrante para mí ver que hay mujeres que están orgullosas de ser la agenda y la asistente andante detrás de su esposo. Y entonces el esposo, cuando aprende cómo me gusta a mí el café, ¿por qué no hacer eso, doctora? ¿Qué cree que pasa con nosotras las mujeres? Yo creo que hay una discordancia entre hombre y mujer, de tal forma que volvemos otra vez al gran problema del enfrentamiento de los géneros, el no ponerse de acuerdo en una alianza matrimonial que sería el placer común, no el bien común, ¿eh? Yo no estoy hablando del bien común. El amor entre pareja no puede ser moralizado, más bien debe ser erotizado. Y entonces aquí la erótica es tan fuerte que rebasa y trastoca la moral. De tal manera que, como tú dices, bueno, hay muchas mujeres que se enorgullecen de ser tan morales que conocen los pensamientos más recónditos de su esposo. ¿Qué le gusta? ¿Cómo le gustan las pantuflas? ¿Suavecitas o rígidas? ¿Qué suerte prefiere? Es decir, se convierte en la esposa, se convierte en una gran madre
que cuida. Su trabajo preferencial es el cuidado. Pero entonces la pregunta es, ¿y qué pasó con el erotismo, no? Porque nuestro tema de hoy es la seducción. Y voy a hacer una diferencia entre la seducción y el erotismo. La seducción puede ser desde la mirada de Freud como esta posibilidad de acercarse al otro como algo ideal. Eso es, yo quedo seducida por el otro. Pero la pregunta es, ¿cuándo voy yo a seducir? Por un lado. Y el erotismo, quiero referirme a Georges Bataille, en su texto El erotismo. Él dice, el erotismo es una experiencia interior que en este caso tendría que vivir la mujer permanentemente. Muy independiente a mi esposo y a los deseos de mi esposo, porque la experiencia interior es algo tan fuerte que proviene del fondo del ser. Eso es lo que hemos perdido cuando nos convertimos en esposas. Y entonces dejamos de lado el erotismo, que es una forma de religión, dice Bataille, y no me refiero al cristianismo ni a ningún tipo de religiones. Me refiero a la religión como lo ve Bataille, que es esa experiencia extrema que tiene que ver con un estado de éxtasis. Dice Bataille, bueno, quizá el cristianismo es la religión menos erótica, porque está normada por ritos, por deberes, por comunidades, que es todo lo que tenemos, por ejemplo, en el catolicismo, ¿no? Digo, es válido, pero Bataille dice que no hay esta plenitud del ser porque está regulado por una serie de mecanismos que buscan el bien de la comunidad cristiana, ¿no? Entonces quiere decir que el erotismo es un impulso del ser, tiene que ver con la pregunta del ser, tiene que ver con el deseo de encontrarse a sí misma. Y desde ese lugar, desde la vida erótica de la mujer, puede seducir al hombre. El hombre necesita ser seducido, pero no por un cuerpo, no por las buenas formas anatómicas de la mujer. Ese es el mundo del comercio, ese es el mundo de la venta, ¿no? Lo que decíamos hace 8 días, el amor que se vende, ¿no? Pero el cuerpo es lo visible, lo tangible, pero adentro del cuerpo está el erotismo. Exacto. Y eso es lo que lamentablemente ha estado encerrado, ha estado con un intento terrible de querer ser normalizado ya no solo por la religión, sino por las creencias compartidas, y sobre todo las mujeres estamos cargando eso hace mucho tiempo, desde todos los nombres que le damos incluso al propio cuerpo humano. Vamos a repasar tantito los comentarios que nos están haciendo. Bexoy Estrada dice, esas agendas que manejan cada vez se van perdiendo más por el bien común, es mejor que los dos laboren y pongan su opinión de cómo llevar la relación. Bueno, esto sería lo más ideal. Hasta yo puedo decirte que es algo ilusorio, es como la meta, pero algo difícil de lograr, porque yo regreso a lo mismo. Tal vez ya la mujer sí trabaja, tiene esta necesidad de hacer, pero pareciera que inconscientemente, doctora, no esté de acuerdo conmigo, regresamos otra vez las mujeres a estas ideas, nos obligamos nosotras mismas a cumplir con nuestra parte laboral, pero también queremos cumplir con nuestra parte de esposas o prometidas o novias
como si nosotras mismas nos cargáramos todas estas responsabilidades. ¿Por qué? ¿A qué me refiero? Porque a pesar de que las mujeres, como Bexoya dice, están ya laborando por cuestiones económicas, etcétera, lo que tú gustes, pero las mujeres aún así estamos pensando, ¿qué le voy a dar de comer? Incluso estamos preguntando, ¿ya comiste? Llegamos, preparamos comida, cena, lo que sea, pero aún así lo intentamos hacer porque pareciera que nos sentimos incompletas o insuficientes o malas esposas, malas novias, si es que no hacemos esto. Y lo peor de todo es que lo presumimos. Presumimos de, yo trabajo, pero mi esposo sí le cocino, sé lo que le gusta, etcétera. Entonces, estas agendas están siendo cada vez menor, pero lamentablemente las mujeres nos seguimos cargando con ellas, lo seguimos llevando a cabo, lo disfrazamos, lo decimos de una manera muy adornada porque esa es nuestra mala costumbre, pero de todas formas lo seguimos diciendo. Y esto me lleva a la siguiente pregunta, dice, entonces, si no es la esposa correcta, existe la perfecta. Este es el problema principal que tenemos nosotras, porque incluso nosotras nos ponemos esos adjetivos, etcétera. ¿Por qué no solamente ser la esposa? Punto. Nada más. No somos ni la correcta ni la perfecta, porque entonces yo tendré que preguntar, ¿y el marido qué? ¿El marido, hay un marido perfecto? ¿Hay un marido correcto? Que para mí, si ustedes me preguntan a mí, para mí sería uno que respete mi espacio, que respete mis ideas y también que respete mis ambiciones personales. ¿Por qué como nosotras, por qué nos exigimos tanto, chicas? ¿Por qué las mujeres somos tan crueles entre nosotras mismas, con nosotras mismas? Oye, una cosa masoquista, de yo debo de ser la esposa correcta, perfecta, lo que sea. Eso es lo que precisamente debemos dejar de enseñar a nuestras generaciones. Debemos de quitar ese ejemplo de que tenemos que ser una esposa idealizada por un hombre criado dentro de un sistema misógino, exacto, enfermo. Sí, estamos de acuerdo. Esta idealidad de la esposa correcta o perfecta, bueno, sabemos que viene desde el siglo XVIII, ¿no? Entonces, sí, la mujer que se sabía poner el corpiño y que usaba unos vestidos muy apretaditos del talle y sabía mover el abanico y sabía contestar y no hablar en público fuerte, porque entonces era una mala mujer. Que todo esto es referido, ¿no? En la educación del siglo XVIII, que después se vino ya y se insertó en la Ilustración en México. Entonces, la educación de las mujeres consistía en las buenas maneras, en las buenas formas y sobre todo su principal meta en la vida era ser una buena esposa. Entonces la pregunta era, ¿cómo se es una buena esposa? Bueno, la que cocine, la que planche, la que atienda la casa en higiene, la que cuide las mascotas, la que atiende el refrigerador y sobre todo, la que esté interesada en la plática de su esposo. Ella va a guardar silencio, porque el que debe hablar es él. En un sistema misógino y patriarcal, naturalmente el que habla es él. La mujer, ¿para qué va a hablar? La mujer escucha. Pero en esa escucha se hunde en el silencio, solloza en el silencio porque no puede hablar de sí misma. Eso no es interesante ni importante. Hay que escucharlos a ellos. Entonces, cuando una mujer llega a hablar y llega a resonar su voz con fuerza, entonces es una mujer transgresiva, es una mujer muy mala, muy incorrecta, de acuerdo al parámetro que comento de la educación, ¿no? Es una mujer que no ha sabido ser ni correcta ni perfecta. Entonces dices, ups, entonces, ¿qué hay que hacer? Buscar el erotismo, como dice Miguel Romero. Pues sí,
hay formas de la fascinación erótica en diversas estructuras psíquicas, no sé, por ejemplo, la perversión, la neurosis, la psicosis, pues sí tienen sus formas eróticas de disfrutar, por supuesto. Pero Bataille dice, desde la filosofía y desde la religión interna del ser, dice que el erotismo no tiene límites y no se mueve en estructuras, simplemente es algo que sale del fondo del ser. Y eso es lo que la mujer no ha aprendido a escuchar de sí misma. Escucha voces, escucha órdenes, normas, demandas, necesidades, pero ella no se escucha. Su voz está silenciada, ¿no? Claro. No, es que estoy recordando ahorita otro libro que les recomiendo que lean, se llama Mujeres de Ojos Grandes. Está increíble porque son relatos de la parte del momento erótico que tenemos nosotras y que nos encanta reprimir. Es la mejor ejemplo. Y es que usted lo dice correctamente. Recuerdo muy bien haber leído un manual de un francés, un diplomático francés de la época del 1600, no recuerdo exactamente la fecha, que se casó con una niña de 15 años, pero bueno, si estamos ubicándonos en esta época histórica, pues era correcto. Este señor, como tenía una esposa tan joven, decidió que lo correcto era escribir un manual de cómo su esposa tenía que comportarse, cómo tenía que vestirse, cómo tenía que, todo lo que usted nos está platicando. Y parece que ese manual que lo leyó esta mujer a los 15 años, parece que está tatuado en la mente de cada una de nosotras, porque por muy rebeldes y feministas que nos queremos sentir, lo hacemos y caemos en estos círculos viciosos de querer comportarme, de callar mi erotismo, porque obviamente una mujer seductora, que disfrute el erotismo, que lo quiere transmitir mediante lenguajes infinitos, entonces somos tachadas de qué cosa de una mujer resbalosa, de lo peor. Ay, vuelve estos discursos tan espantosos que nos ponen a nosotros. Pero, les repito, este libro es el preciso ejemplo de cómo mujeres que cumplen con estos estereotipos de las mujeres o de las esposas correctas, perfectas, lo que sea, las esposas, las señoras, tienen estos rasgos de erotismo, cada una cuenta su historia de que hay alguien que sí las movió, hay alguien que despertó, que no es que haya despertado, es nada más esos intentos de las mujeres por querer expresar, por querer sacar. Todas tenemos estos intentos reprimidos. Cuando no lo reprimimos, realmente lo disfrutamos. Y algo muy curioso es de que la mayoría de todas las historias de estas señoras que dejaron hablar a su erotismo, se mueren diciendo, me voy a la tumba llevándome este recuerdo de este amante y de la forma más hermosa que lo viví. Y yo digo, ¿por qué tendríamos que callarnos? ¿Por qué tendríamos que llevarnos a la mente nada más o a la tumba esos recuerdos de ese amante, de eso que sí quise disfrutar? ¿Por qué el erotismo, la seducción, se ve tan mal visto? Y luego precisamente no es entre hombres o sociedad en general. Yo me refiero más hacia mujeres, limitándonos hacia nosotras mismas, diciendo, es que eres la esposa, ya no te puedes comportar de esa forma, ya no puedes comprar lencería coqueta porque ya eres una señora. Eso es el discurso más triste, ¿a poco no le toca escuchar eso? Oh, claro, claro, por eso hay ropa interior para señoras, ¿no? Que son es que está horrible. Que son horribles, ¿no? Como Ajá. si los modistos hubieran olvidado por un momento la importancia de la lencería y entonces alguien más que no son modistos fabrican y maquilan esas cosas que son ad hoc para las señoras, ¿no? Pero ¿por qué no una señora de 70, 80 años se puede poner una diminuta tanga? ¿Cuál es el pecado? ¿Cuál es el problema? Hay de su talla, necesariamente. Y ese erotismo, pues también se juega en las prendas, ¿no? Pero
Fíjate, o sea, Miguel Romero dice, bueno, tenemos una sociedad misógina y sadomasoquista. El erotismo, eh, cuando es dominado por tánatos, que es la pulsión de muerte, entonces yo digo que es cuando lo pones al servicio del otro. Tu erotismo, que más bien es la seducción del cuerpo, queda colocado para que el otro te reconozca. Y entonces dicen, es que es una mujer muy seductora. Vamos al tema del de hoy. Es la esposa seductora, la que satisface al otro, la que está para el otro, pero no para sí misma. Entonces hay una diferencia entre la esposa seductora y la esposa erótica. La erótica, como insisto desde Bataille, es una experiencia religiosa, es una experiencia interior, es el numen. Pero cuando lo mercantilizas y buscas la aceptación del otro, pues entonces es una simple seducción a través de lo visual y del cuerpo. Claro, ¿No? cuando queremos utilizar, vamos a volver al ejemplo tan chusco de la lencería. Cuando la quieres utilizar para que tu esposo reconozca que te ves sexy. Y yo les preguntaba a mis amigas, bueno, ¿por qué no sentirte sexy tú misma? ¿Por qué no verte al espejo y decir, oh, qué bien me veo, qué coqueta me veo, me encanta cómo me veo? Pero el problema principal, que nos ponemos el nombre de esposa y entonces estamos al servicio de alguien. Tenemos que darle gusto a él, tenemos que complacerlo en todas las especies, no solo esta tediosa agenda y conocer perfectamente con el que duermo, sino aparte dejar esta parte tan importante de la mujer como es sentirte sexy, sentirte cómoda con tu cuerpo, que dependa de la opinión de alguien más, eso es lo que está totalmente incorrecto y es lo que Simone de Beauvoir siempre peleó. Ella siempre sostenía, las mujeres deben de estar al servicio de ellas mismas, no como la segunda cosa del hombre. Y por eso ella propuso, todos lo conocemos, que ella propuso que la mujer tenía que disfrutar de su sexualidad porque porque ella se le da la gana. Eso tendríamos que hacer nosotras. No estoy diciendo que no se casen, pero sí estoy diciendo que aunque se casen, sigan sintiéndose ustedes mismas, sigan haciendo cosas para ustedes mismas, sigan cuidando su figura, si es lo que la mayoría nos gusta, todas las mujeres tenemos este rasgo de vanidad, pero hacerlo para nosotras mismas. Y si queremos seducir, vamos a seducir, pero también para nuestro propio placer, para nuestro propio goce, no para Claro. generar lo otro, porque hay una gran diferencia entre una muñeca de plástico y nosotras, de esas muñecas eróticas que se venden en estas tiendas. La gran diferencia entre una y otra es que una es una muñeca y otra es una mujer. Y nosotras no solamente decíamos muy cruelmente en los rangos de medicina, no solamente tenemos orificios, chicas, también tenemos un corazón, una sensación, una serie de cosas mágicas en nuestra cabeza que no entiendo por qué aferrarse a negarse que existen. Pero no nomás en la cabeza. La magia está en todo el cuerpo, en la piel, en la mirada, incluso en la forma de estudiar y cultivar nuestro intelecto. Eso es muy, muy erótico. Pero cuando lo ponemos al servicio de que nos reconozcan las instituciones, entonces soy una maestra muy seductora, ¿no? Pero ¿por Claro. qué tendría que ser seductora necesariamente? Soy una maestra erótica porque disfruto con el conocimiento. Entonces, así como me puedo poner una diminuta tanga, también puedo hablar de saberes muy complejos. Y entonces es esa mujer que se rescata a sí misma, que vive la experiencia religiosa de lo erótico en todo momento. Y que quede claro que no es simplemente un acto sexual, ¿no? El erotismo sí tiene que ver con la sexualidad, pero no con lo burdo del atropello de un acto sexual donde únicamente, como dices,
se ocupan los orificios de la mujer, ¿no? Claro. Y se queda muy limitante eso. Sí, es algo más complejo, pero que podemos disfrutar. Entonces, en este caso, ¿para qué queremos ser seductoras si podemos ser eróticas? Y el erotismo además se vuelve una tarea de lucha, una política. Es la política del erotismo. Y esa se conquista desde la recámara, la cocina, hasta las cámaras de la esfera pública, ¿no? Sobre todo. Hay que reentender lo que es ser una mujer seductora, que no es no darle esta difusión de que es solamente sexual, como usted lo dice. No nada más es eso, hay que enseñarle a toda la generación que viene atrás de nosotras, a todas estas mujeres que ahorita son unas niñas, que ser una mujer seductora, una mujer erótica, no tiene que ver al 100% sobre su vida sexual. Porque incluso, yo lo entiendo perfectamente, incluso tomar un café, leer o una mirada, sobre todo las miradas, porque si estamos hablando del contexto de la esposa, una mirada es mucho más seductora que una tanga, y se los puedo asegurar. Y nos regresamos a este libro, de verdad los pido que lo lean, porque hay una parte en la que no están desnudos, están solamente mirándose el uno al otro, y hay una persona que lo nota y les pregunta, ¿y ustedes se quieren o se van a querer? Y entonces de ahí te habla, y uno pasa en la cabeza, ¿cómo tendrían que estar viéndose? ¿Cómo tendría que ser esa mirada? Como para crear toda esta magia de la que nosotros estamos diciendo. Sí, sí, pero mira, Estrada tiene un comentario interesante. Difiero mucho con su opinión. Creo que a estas alturas, 8 de cada 10 mujeres, me sonó a whiskas eso, pero bueno, tiene opinión propia en cuanto a su cuerpo, sexualidad, erotismo y seducción. Incluso en este chip de ser la secretaria del hombre, como dicen, ya está muy cambiado. Al menos en las nuevas generaciones todo ya tiene un enfoque diferente y eso hace un avance bastante drástico. Yo creo que no. Yo creo que está muy mal entendido el erotismo y la seducción en estas generaciones nuevas, sobre todo en estas generaciones nuevas, porque te pongo este ejemplo. Los packs que en mis tiempos no había, pero ahora existen. Y estos packs de estas chicas que les encanta mandar, que incluso mis alumnos encontraron que se venden sus fotos. Eso es lo que está distorsionado del erotismo y la seducción, porque incluso estas mujeres dicen, yo soy dueña de mi cuerpo, yo puedo tomarme fotos desnuda y mandarla y venderla y sacar provecho. Créeme que esto no es seducción, esto no es erotismo, no quiere decir que este libertinaje y la distorsión de la sexualidad y del propio cuerpo de la mujer sea entendido como que ya evolucionamos. Yo pienso todo lo contrario. Yo creo que lo distorsionamos a estos grados tan enfermizos donde las mujeres estamos sexualizando nuestro cuerpo. No sé qué opina usted, doctora. Sí, incluso las luchas feministas de cualquier carácter, de cualquier matiz, ponen en el centro la pregunta de quién es la mujer, qué es ser mujer. Y esa es la pregunta que rebasa cualquier estereotipo. Entonces, si pensamos que hoy hemos hablado de las secretarias, no hemos hablado de las secretarias. Lo que estamos diciendo es una característica de la mujer de estos tiempos de sometimiento y de sumisión, donde la mujer, por la estructura patriarcal, queda al servicio erótico, al servicio seductor y al servicio sexual del otro. O sea, es una relación de géneros disímbolos, totalmente sin equilibrio, donde siempre hay un dominio, donde siempre hay una dominación masculina, como explica Pierre Bourdieu. Entonces, no estamos hablando de
de un evento cotidiano, estamos hablando de una estructura social donde lo que importa es el plus de poder de esta racionalidad masculina. Entonces, qué bueno que hubiera mujeres que pudieran establecer un vínculo equitativo con el hombre y que hubiese mucha comunicación y un reparto de tareas equilibrada. Pero usualmente, tú como socióloga, no me dejarás mentir, que sociológicamente, pues lo que vemos es una extraña forma de la violencia a través de la seducción. Exactamente, eso es lo que yo les decía, la distorsión. Incluso María Leonardo Aguilar nos comenta también, la mirada de algunos caballeros es atracción en lo físico. Aunque sientan una atracción de la esencia de la misma, considero que por ello hay tanta frustración y poca autoestima. Sí, obviamente, y creo que también de parte de nosotras, la primera atracción que sentimos hacia algún hombre es física, obviamente. Pero yo también conozco o he logrado, he tenido la fortuna de conocer hombres con un contexto, una visión diferente en la que ellos incluso me dicen, bueno, sí está bonita, pero aparte es inteligente, pero aparte tiene tema de conversación, pero aparte te puedes sentar con ella y disfrutar, puedo compartir con mis amigos y que ella participe y disfrute y comparta, etcétera. Aquí el problema es esto que yo les estoy comentando y que estamos comentando la doctora y yo, la distorsión de nosotras mismas. Cuando nosotras queremos mantener solamente el erotismo a nivel sexual y ya. Y entonces obviamente hay frustración, obviamente hay poca autoestima porque el cuerpo cambia, el cuerpo de nosotras y de los hombres cambia al paso del tiempo, más si tenemos hijos, etcétera. Pero si dejamos que la seducción se limite al acto sexual, es ahí donde yo digo que está distorsionado, porque hay otras formas, porque si el hombre también se enamora de la esencia, conozco hombres que se enamoran de la esencia de una mujer, ¿por qué las mujeres nos aferramos a creer que lo más importante es el acto sexual? ¿Por qué no adornamos con otras cosas? Y si el hombre ya se enamoró de tu esencia, pues hay que mantener esa esencia. En esta modernidad ya hay hombres que realmente piensan así. Estoy muy feliz de conocer hombres de este tipo. Entonces, ¿por qué nosotras nos aferramos otra vez y nos regresamos y los queremos conquistar con fotos desnudas, con cosas indecorosas, con este que creemos nosotras que es lo atractivo? Por eso les digo, la principal distorsión está en la mente de las mujeres. Bueno, en realidad el amor que se vende, como decíamos la semana pasada, hay muchos ejemplos de cómo se vende el amor a través del cuerpo sexuado. Y este ejemplo que das tú de cómo jovencitas de prepa, por ejemplo, que son nuestras alumnas, ¿no? Se toman fotos desnudas y son fotos muy bellas y son chicas muy lindas, pero las venden. A la hora que tú vendes una foto es porque persigues un fin y que no es necesariamente el económico, porque pones tu número de cuenta y te depositan. No, tiene que ver con esa locura de la perversión donde yo estoy gozando porque me miran o me miren. Es una forma del voyeurismo. Entonces, no estamos hablando de una mujer que solamente se prostituye, ¿no? No, pues es lo de menos. Decíamos, es una práctica. Estamos hablando de un fenómeno, de una estructura psíquica un poco más compleja. Claro. Y eso también nos lleva a pensar que la mujer ha perdido el sentido de lo erótico para comercializarlo y convertirlo en una cosa seductora que se puede vender, ¿no? Esa es la distorsión que nosotras mismas mujeres creamos. Ya ni siquiera hay que dejar de culpar a los hombres de todo, ¿eh? O sea, sí, también nosotras hay que hacernos responsables. Sí, sí. Y bueno, lamentablemente el tiempo se nos está acabando. Agradecemos mucho. Paulina nos comenta sobre el video que no se puede ver después. Me parece que sí. De hecho, en nuestras páginas lo compartimos y está el video disponible en el momento que tú gustes verlo nuevamente.
Entonces, si gustas, igual podemos atenderte de manera privada. Agradezco demasiado a mi Arriaga que siempre está con nosotros cada semana. Te mando un beso enorme. Muchas gracias por estar con nosotros y participar. A María Leonardo, a Magdalena Lomelí, que también está comentándonos. Fue algo el dicho de que la suerte de la fea, la bonita lo desea, no todo es sexo, existe otro tipo de sensualidad y atracción. Y eso es lo que yo quisiera que se difundiera entre mujeres, quitarle el chip a las chicas que todo es sexo y que todo es cuerpo. También hay otras cosas. Agradezco a Adriana, a Bexodia Estrada, te mando un beso enorme, muchas gracias por verme. Él es un ejemplo de un hombre con una mentalidad muy compleja y muy interesante, un punto de vista muy lindo. Muchas gracias por verme, te mando un fuerte abrazo. Miguel Romero, también gracias. Carolina Mujía. Y bueno, yo me despido diciéndole a las mujeres esto mismo. Adriana Silva y estas, gracias. Diciéndoles esta misma frase, pero ahora vamos a cambiarle. Mujeres, ¿ustedes se quieren o se van a querer? Nunca es tarde para empezar a querernos. Sí, mujeres, disfrútense a sí mismas, pero sobre todo, esperen ese momento del éxtasis, en la experiencia religiosa de su propio ser y su propio erotismo. Solo me queda comentarles que nosotras pertenecemos a la Asociación Mexicana de Docencia e Investigación Transdisciplinaria, y así como ofrecimos un curso en semanas pasadas sobre Freud para curiosos, ahora estamos ofreciendo un taller muy interesante que tiene que ver con los vinos, el aroma de los vinos. Es algo más erótico, más atractivo, no tan lleno de ideas abstractas, sino que es un poco más terrenal. Toda la información está en nuestro Face y entonces los invitamos y las invitamos a que tomen un momento de su vida para disfrutar los aromas del vino. Muchas gracias a todos y a todas y nos vemos la semana próxima. Hasta luego. Hasta luego.